martillo y yelmo. ¡Por fin! Pensó Roran al oír que los cuernos de los bardenos anunciaban su avance. Miró hacia Drasleona y vio que Safira se precipitaba hacia la masa de edificios. Sus escamas brillaban a la luz del sol naciente. Abajo, Thor se desperezó, como un gato que hubiera estado tomando el sol, y salió tras ella. Roran sintió que una corriente de energía lo atravesaba todo el cuerpo. Por fin había llegado la hora de la batalla. Estaba ansioso por terminar. Pensó un momento en Eragon, preocupado, pero se levantó al instante del tronco en que había estado sentado, y corrió a unirse a los demás hombres, que ya estaban formando. Roran miró a un lado y a otro de las filas para comprobar que las tropas estuvieran preparadas. Habían estado esperando durante casi toda la noche, y los hombres se encontraban cansados, pero él sabía que el miedo y la excitación pronto les despejarían la cabeza. El propio Roran también se sentía cansado, pero no le importaba. Ya dormiría cuando la batalla hubiera terminado. Hasta ese momento, su principal preocupación era conseguir que tanto sus hombres como él continuaran con vida. Sin embargo, sí deseó tener tiempo de tomar una taza de té para calmar su estómago. La noche anterior había comido algo que le había sentado mal, y desde entonces sentía náuseas y dolores de estómago. A pesar de todo, la incomodidad no era tanta como para que no pudiera luchar, o eso esperaba. Satisfecho con el estado de sus hombres, Roran se puso el yelmo. Luego cogió el martillo con una mano y pasó la otra por detrás de las tiras de sujeción del escudo. A tus órdenes, le dijo Horst, acercándose a él. Roran lo saludó con un gesto de la cabeza. Había designado al herrero su segundo, una decisión que Nasuada había aceptado sin objetar nada. Aparte de Eragon, no había nadie más en quien Roran confiara para tener al lado durante la batalla. Sabía que había sido una resolución egoísta por su parte. Horst tenía un hijo recién nacido, y los bardenos necesitaban su habilidad como herrero, pero no había nadie tan adecuado para esa misión. El hombre no se había mostrado especialmente entusiasmado por ese ascenso, pero tampoco había parecido contrariado. Solo se había dedicado a organizar el batallón de Roran con la efectividad y la tranquila seguridad en sí mismo que éste sabía que tenía. Los cuernos sonaron de nuevo. Roran levantó el martillo. ¡Adelante! Gritó. Se puso a la cabeza de los cientos de hombres del ejército, que marcharon flanqueados por los otros 4 batallones de bardenos. Mientras los guerreros avanzaban al trote por los campos que los separaban de Drasleona, unos gritos de alarma sonaron por toda la ciudad. Al cabo de un momento se oyeron campanas y cuernos, y pronto toda la ciudad se llenó con el furioso clamor del ejército defensor. Además, en el centro de la urbe se estaba produciendo un estruendoso ensordecedor a causa de la lucha que mantenían los 2 dragones. De vez en cuando Roran veía que uno de ellos, brillante, se elevaba por encima de los edificios, pero durante casi todo el rato permanecieron ocultos a la vista. Enseguida estuvieron cerca del desordenado laberinto de edificios que rodeaba las murallas de la ciudad. Sus estrechas y oscuras calles se veían lúgubres y poco hospitalarias. Roran se inquietó. Allí sería muy fácil que los soldados del Imperio, o incluso los ciudadanos de Drasleona, les tendieran una emboscada. Luchar en ese espacio tan cerrado sería más brutal, confuso y duro de lo habitual. Roran sabía que si eso sucedía, pocos de sus hombres saldrían ilesos. Mientras se desplazaba por entre las sombras de la primera línea de chozas, Roran sintió un desagradable nudo en el estómago, y sus náuseas aumentaron. Se lamió los labios. Se sentía mal. Será mejor que Eragon abra las puertas, pensó. Si no, nos quedaremos atrapados aquí, como corderos esperando que los lleven al matadero. Y los muros cayeron. Un estruendo como de piedras, en avalancha, hizo que Eragon se detuviera y mirara hacia atrás. Entre los tejados de 2 casas lejanas, vio que la aguja de la catedral no estaba en el mismo sitio de siempre. En su lugar había un espacio vacío, y una nube de polvo que se elevaba hacia las nubes como una columna de humo blanco. Eragon sonrió para sí, orgulloso de Safira. Para crear el caos y la confusión, los dragones eran únicos. Adelante, pensó, hazla pedazos.
entierra sus lugares sagrados bajo una montaña de piedra de 30 metros. Luego continuó corriendo por los callejones oscuros y tortuosos al lado de Aria, Ángela y Solembun. Ya había bastante gente en las calles, mercaderes que se dirigían a abrir sus tiendas, vigilantes nocturnos que regresaban a casa para dormir, nobles ebrios que acababan de abandonar sus placeres, vagabundos que dormían en los portales, y soldados que corrían desordenadamente hacia las murallas de la ciudad. Todos ellos, incluso los que corrían, no dejaban de mirar hacia la catedral, pues el ruido que provocaba la lucha de los dos dragones resonaba en cualquier punto de la ciudad. Todo el mundo, desde los necesitados mendigos hasta los nobles bien vestidos, parecían aterrorizados. Nadie prestó la más mínima atención a Eragon ni a sus acompañantes. El chico pensó que eso en parte era debido al hecho de que tanto él como Aria podían pasar por humanos normales a primera vista. Aria, después que Eragon hubiera insistido, había dejado al inconsciente novicio en un callejón bastante distante de la catedral. «Le prometí que lo llevaríamos con nosotros», explicó Eragon, «pero no dije hasta dónde. A partir de aquí, ya encontrará el camino de regreso a casa». Aria había estado de acuerdo, y se sintió aliviada de poder liberarse del peso del joven. Mientras los cuatro bajaban corriendo la calle, Eragon sintió que todo eso le resultaba muy familiar. La última visita que había realizado a Drasleona había acabado de una manera muy parecida, corriendo entre los sucios y apretados edificios para llegar a las puertas de la ciudad antes de que el imperio lo localizara. Pero esta vez se enfrentaba a cosas mucho peores que los Razak. Miró otra vez en dirección a la catedral. Lo único que necesitaba era que Saphira distrajera a Murtagh y a Thor durante unos minutos más. Si lo conseguía, ninguno de los dos podría detener ya a los Vardenos. Pero los minutos podían parecer horas durante una batalla, y Eragon era plenamente consciente de lo fácil que era que el equilibrio de la balanza del triunfo se inclinara a un lado o a otro en un instante. «Aguanta», pensó, pero no se atrevió a decírselo a Saphira para no distraerla y para no delatar dónde estaba. «Solo un poco más». A medida que se iban acercando a las murallas, las calles se hacían más estrechas y los tejados de los edificios, casi todos casas, solo dejaban ver una delgada línea de cielo azul. Las canaletas de alcantarillado estaban llenas de aguas residuales estancadas, y el olor era tan desagradable que Eragon y Aria se cubrían la boca y la nariz con el brazo. Solembun gruñía y no dejaba de mover la cola, irritado por el hedor, y la única que no parecía afectada por él era la herbolaria. Mientras corría, a Eragon le pareció ver por el rabillo del ojo que algo se movía en el tejado de uno de los edificios, pero en cuanto miró, ya había desaparecido. Continuó avanzando sin dejar de levantar la vista de vez en cuando, y al cabo de un momento empezó a ver cosas extrañas. Una mancha blanca sobre las piedras cubiertas de hollín de una chimenea. Unas extrañas siluetas angulosas que se recortaban en el cielo de la mañana. Un pequeño puntito ovalado, del tamaño de una moneda, que brillaba como el fuego entre las sombras. De repente se dio cuenta de que los tejados de las casas estaban llenos de hombres gato que habían adoptado su forma animal. Los hombres gato corrían de edificio en edificio y observaban en silencio a Eragon y a sus compañeros avanzar por el laberinto de calles. Eragon sabía que los hombres gatos no se dignarían a ayudarlos a no ser que se encontraran en una situación desesperada, puesto que querían mantener en secreto su alianza con los Vardenos el máximo tiempo posible. A pesar de ello, a Eragon le resultó esperanzador tenerlos tan cerca. La calle por la que estaba avanzando terminaba en un cruce con otros 5 callejones. Eragon lo consultó con Aria y con Ángela, y decidieron seguir por el que quedaba justo enfrente y continuar en la misma dirección. Unos 30 metros más adelante, el callejón desembocó en una plaza que quedaba delante de la puerta sur de Drasleona. Eragon se detuvo. Delante de la puerta había cientos de soldados. Los hombres iban de un lado a otro, desorganizados, y se estaban colocando la armadura y cogían las armas mientras sus comandantes les gritaban órdenes. Los bordados de hilo dorado de sus túnicas escarlata brillaban con cada uno de sus movimientos.
La presencia de esos soldados desanimó a Eragon, pero lo que le desalentó todavía más fue ver que habían bloqueado las puertas por dentro con un descomunal montón de cascotes y piedras para impedir que los bardenos pudieran echarlas abajo. Eragon soltó una maldición. Hacían falta 50 hombres y varios días de trabajo para retirar todo eso. Safira hubiera podido sacarlo al cabo de pocos minutos, pero Murtagh y Thor no le darían la oportunidad de hacerlo. Necesitamos otra distracción, pensó, pero lo que no sabía era qué clase de distracción. ¡Safira! Gritó, dirigiendo su pensamiento hacia la dragona. La dragona lo había oído, de eso estaba seguro, pero no tenía tiempo de explicarle cuál era la situación. Pues en esos momentos uno de los soldados acababa de verle a él y a sus compañeros, y ya estaba dando la voz de alarma. ¡Rebeldes! Gritó. Eragon desenfundó la espada y echó a correr hacia ellos antes de que los soldados reaccionaran al aviso. No tenía elección. Retirarse hubiera significado dejar a los bardenos en manos del imperio. Además, no podía permitir que Safira se enfrentara sola al muro y a los soldados a la vez. Arya se unió a su enloquecido ataque soltando otro grito de guerra, y juntos se abrieron paso entre los soldados, que estaban tan sorprendidos y desorientados que muchos de ellos no se dieron cuenta de que Eragon era un enemigo, hasta que recibieron la estocada de Brisingr. Los arqueros que estaban apostados en el parapeto descargaron una lluvia de flechas. Muchas de ellas rebotaron en los escudos mágicos de Eragon, y el resto mató o hirió a los hombres del imperio. A pesar de su rapidez, Eragon no era capaz de detener todas las espadas, flechas y dagas que caían sobre él. Debía emplear la magia, y se dio cuenta de que al hacerlo sus fuerzas disminuían a una velocidad alarmante. Si no se libraba de esa presión, los soldados acabarían por agotarlo hasta el extremo de que les resultaría imposible continuar luchando. Desesperado, soltó un grito feroz y batiendo Brisingr a la altura de la cintura, giró sobre sí mismo e hirió a todos los soldados que se encontraba a su alrededor. La iridiscente hoja azul de la espada atravesó músculos y huesos. La sangre se escurría por ella, brillante y roja como el coral, mientras los soldados doblegaban el cuerpo, apretándose el vientre con las manos. Eragon lo percibía todo con gran nitidez, como si cada detalle a su alrededor hubiera sido esculpido en cristal. Veía cada uno de los pelos de la barba del espadachín que estaba delante de él. Podía contar las gotas de sudor que ese hombre tenía en los pómulos, y hubiera sido capaz de señalar cada mancha, marca y rasgadura de su vestimenta. Además, el ruido de la lucha le resultaba doloroso a sus oídos. Sin embargo, a pesar de todo ello, sentía una profunda calma. No se había librado de todos los temores que lo habían acosado anteriormente, pero ahora no parecían tan importantes, y eso lo ayudaba a luchar mejor. Justo cuando había terminado de girar sobre sí mismo y se disponía a atacar al espadachín, Safira pasó volando sobre su cabeza. La dragona mantenía las alas plegadas contra el cuerpo. A su paso, una violenta ráfaga de viento alborotó el pelo de Eragon y estuvo a punto de tirarlo al suelo. Y al instante apareció Thor, siguiendo a Safira. El dragón escupía fuego con las fauces abiertas. Los dos dragones se alejaron unos 800 metros de las ocres murallas. Luego dieron media vuelta y se precipitaron de nuevo en la persecución loca en dirección a la ciudad. Eragon oyó unas fuertes ovaciones procedentes del otro lado de la muralla. Los bardenos deben estar a punto de llegar a las puertas, pensó. De repente sintió una fuerte quemazón en el antebrazo izquierdo, como si le hubieran echado aceite hirviendo. Agitó el brazo con fuerza, pero el dolor persistía. Entonces vio una mancha de sangre en la manga, y levantó la mirada hacia Safira. Tenía que ser sangre de dragón, pero no sabía de cuál de los dos. Mientras los dragones se acercaban de nuevo, Eragon aprovechó el desconcierto de los soldados para matar a 3 más. Entonces los otros reaccionaron y volvieron a lanzarse al ataque de inmediato. Un soldado que llevaba un hacha de batallón saltó hacia Eragon mientras levantaba el brazo para descargar un golpe sobre él, pero Arya, desde atrás, le asestó un tajo que casi lo partió por la mitad. Eragon le agradeció la ayuda con un gesto de la cabeza, y ambos se colocaron espalda contra espalda para cubrirse mutuamente mientras hacían frente a los soldados. Eragon notaba que Arya resollaba tanto como él.
Aunque los elfos eran más fuertes y rápidos que los humanos, su resistencia también tenía un límite, al igual que sus energías. Ya habían matado a varias decenas de soldados, pero todavía quedaban cientos, y lo que era peor, pronto llegarían refuerzos procedentes de otros puntos de la ciudad. ¿Y ahora qué? Gritó, al tiempo que desviaba con un golpe una jabalina dirigida a su pierna. ¡Magia! Repuso Arya. Y Eragon, mientras paraba los ataques de los soldados, empezó a recitar todos los hechizos que le pareció que podían acabar con sus enemigos. De repente, otra ráfaga de viento le revolvió el pelo, y una fría sombra lo cubrió. Saphira volaba en círculos, cada vez más despacio por encima de ellos. Al cabo de un momento, la dragona desplegó las alas y empezó a descender hacia las almenas de las murallas. Sin embargo, Thor la alcanzó antes de que lo consiguiera. El dragón rojo se había lanzado en picado hacia ella, escupiendo llamas de 30 metros de longitud. Saphira soltó un rugido de frustración y, desviándose, volvió a remontar en el aire. Los dos dragones volaron hacia el cielo, girando el uno alrededor del otro en espiral, mordiéndose y dándose zarpazos con furia. Ver a Saphira en peligro hizo que Eragon sintiera una mayor determinación. Comenzó a recitar con mayor velocidad, entonando las palabras en el idioma antiguo tan deprisa como le era posible, pero procurando no pronunciarlas mal. A pesar de ello, y por mucho que lo intentaba, ni sus hechizos ni los de Arya ejercían ningún efecto en los soldados. Entonces la voz de Murtagh tronó en lo alto del cielo. «Estos hombres se encuentran bajo mi protección, hermano». Eragon levantó la mirada y vio que Thorn bajaba en picado hacia la plaza. El rápido cambio de dirección del dragón había pillado desprevenida a Saphira, que todavía se encontraba a gran altura. Una oscura mancha azul en el azul claro del cielo. «Lo saben», pensó Eragon, sintiendo una punzada de temor. Bajó la mirada hacia la multitud. Más y más soldados aparecían por las calles que desembocaban en la plaza por ambos lados de la muralla de Trasleona. La herbolaria se encontraba acorralada ante una de las casas que bordeaban la plaza, y con una mano lanzaba unas botellitas de cristal, mientras que con la otra blandía muerte cristalina. Esas botellitas soltaban un humo verde al romperse, y los soldados que se encontraban en medio del humo caían al suelo, asfixiados y con la piel cubierta de una especie de pequeñísimos hongos. Solembun estaba encima de un muro, detrás de Ángela. Desde allí se dedicaba a clavar sus garras en el rostro de los soldados, y les sacaba el yelmo, distrayéndolos cuando intentaban acercarse a la herbolaria. Pero ambos estaban sufriendo un fuerte asedio, y Eragon dudaba que pudieran aguantar mucho tiempo más. Nada de lo que Eragon veía a su alrededor le daba esperanzas. Levantó la mirada y vio que Thor abría de par en par las alas para iniciar el descenso. «¡Tenemos que huir!», gritó Arya. Eragon dudó un instante. Sabía que le sería fácil levantar a Arya, Ángela, Solembun y asimismo por encima de la muralla y reunirse con los bardenos que se encontraban al otro lado. Pero si lo hacía, la situación de los bardenos no sería mejor que antes. Su ejército no podía continuar esperando. Los víveres se agotarían a los pocos días, y los hombres acabarían por desertar. Y cuando eso sucediera, nunca más se produciría una unión de todas las razas contra Galbatorix. Las enormes alas de Thor tapaban el cielo, sumiendo toda esa zona en la oscuridad y ocultando a Saphira de la vista. Unas gotas de sangre del tamaño del puño de Eragon caían del cuello y las patas del dragón, y más de un soldado gritaba de dolor, víctima de ese líquido ardiente. «¡Eragon, ahora!», gritó Arya. La elfa lo agarró del brazo y tiró de él, pero el chico se negaba a moverse. Se resistía a admitir la derrota. Arya volvió a tirar de él con más fuerza, y Eragon tuvo que bajar la cabeza para no perder el equilibrio. Al hacerlo, su mirada se tropezó con Aren, el anillo que llevaba en el dedo anular de la mano derecha. Había querido guardar la energía contenida en aquella joya para el día en que tuviera que enfrentarse a Galbatorix. Era una pequeña cantidad, comparada con la que el rey debía de haber acumulado durante sus años largos en el trono. Pero era la mayor provisión que poseía, y sabía que no podría volver a acumular una cantidad igual antes de que los bardenos llegaran a Urubaen, si es que lo conseguían. Además, esa era una de las pocas cosas que Brum le había dejado.
Por eso no quería utilizarla antes de tiempo. Pero en ese momento no se le ocurría otra alternativa. Siempre le había parecido que la cantidad de energía contenida en Aren era enorme, y ahora se preguntaba si sería suficiente para lo que necesitaba hacer. De repente vio, por el rabillo del ojo, que Thorn se precipitaba hacia él, alargando las garras, grandes como un hombre, y se sintió tentado de chillar y salir corriendo antes de que ese monstruo lo atrapara y se lo comiera vivo. Pero aguantó la respiración y, abriendo el precioso anillo, gritó: ¡Hiedra! El torrente de energía que lo atravesó fue lo más poderoso que Eragon había experimentado nunca. Sintió como si un río frío como el hielo corriera por todo su cuerpo y le provocara un cosquilleo de una intensidad insoportable. Fue una sensación dolorosa y a la vez de éxtasis. El enorme montón de cascotes que bloqueaban las puertas estalló y se elevó en el cielo formando una sólida columna de piedras y de tierra que golpeó a Thorn en el costado, destrozándole un ala y empujándolo hacia las afueras de la ciudad. Entonces la columna explotó y los cascotes se dispersaron en círculo formando una suerte de paraguas que cubrió la mitad sur de la ciudad. El estallido del montón de cascotes había hecho temblar la plaza y todo el mundo cayó al suelo. Eragon, sobre las rodillas y las manos, permaneció en esa postura y con la cabeza levantada hacia el cielo, manteniendo el conjuro. Cuando notó que la energía del anillo estaba a punto de agotarse, murmuró: «Ganga Raeta». Y entonces, como un nubarrón arrastrado por la galerna, los cascotes salieron volando hacia la derecha en dirección al muelle y al lago Leona. Él continuó empujándolos lejos de la ciudad todo el tiempo que pudo hasta que la última gota de energía pasó por su cuerpo. En ese momento terminó el conjuro. La nube de escombros cayó. Las partes más pesadas, piedras, trozos de madera y montones de tierra compactada, impactaron directamente sobre la superficie del lago, mientras que las partículas más pequeñas quedaron suspendidas en el aire, formando una gran mancha marrón que se fue alejando hacia el oeste. Ahora, delante de la puerta había un enorme agujero rodeado de losas de pavimento rotas, como un círculo de afilados dientes. Las puertas de la ciudad estaban abiertas. La explosión había roto la madera en unos puntos y la había astillado en otros, destrozándolas. Eragon vio que al otro lado de las puertas los bardenos se apiñaban en las calles de fuera de las murallas. Aliviado, soltó el aire y bajó la cabeza, agotado. «Ha funcionado», pensó sorprendido. Luego irguió otra vez la cabeza, pues sabía que el peligro no había pasado aún. Mientras los soldados se ponían en pie, los bardenos entraron en tropel en Trasleona, soltando gritos de guerra y golpeando los escudos con las espadas. Al cabo de unos segundos, Saphira aterrizó entre ellos, y el combate terminó con una victoria aplastante. Todos los soldados salieron huyendo para ponerse a salvo. Eragon vio a Roran un momento en medio de ese mar de hombres y de enanos, pero lo perdió de vista antes de que su primo también lo reconociera. «¡Arya!». Eragon se había dado la vuelta y se alarmó al ver que la elfa no estaba a su lado. Miró a su alrededor y la vio en mitad de la plaza, rodeada por unos 20 soldados. Los hombres la sujetaban por los brazos y las piernas con fuerza e intentaban llevársela con ellos. Arya consiguió soltarse una mano y golpeó a uno de los hombres en la mandíbula, rompiéndole el cuello, pero otro soldado ocupó su lugar, y la elfa no tuvo oportunidad de golpear otra vez. Eragon corrió en su ayuda. A causa del cansancio, corrió con la espada bajada. De repente la punta de Brisingir se enganchó con la cota de malla de un soldado muerto. Cayó de la mano de Eragon y topó contra el suelo. Eragon dudó, sin saber si debía volver a por ella, pero entonces vio que 2 de los soldados apuñalaban a Arya con unas dagas. Corrió hacia ella aún más deprisa. Justo cuando estaba llegando a su lado, Arya se quitó de encima a sus atacantes. Antes de que pudieran volver a sujetarla, Eragon clavó el puño en las costillas de uno de ellos. Otro de los soldados, que llevaba un bigote encerado, lanzó una estocada dirigida a su pecho, pero él agarró la hoja de la espada con las manos desnudas y la partió en 2. Luego destripó al hombre con su propia espada rota. Al cabo de unos segundos, los soldados que querían llevarse a Arya estaban muertos o moribundos. Arya se encargó de acabar con los que Eragon no había matado. Cuando terminaron, Arya dijo: «Hubiera podido derrotarlos yo sola».
Eragon, inclinando el cuerpo hacia adelante y apoyando las manos en las rodillas para respirar, respondió: «Lo sé», y haciendo un gesto hacia la mano derecha de ella, la que se había herido con las esposas y que todavía mantenía muy cerca del cuerpo, añadió: «Considéralo mi manera de darte las gracias». «Es un obsequio bastante lúgubre», repuso la elfa, sonriendo un poco. Para entonces, la mayoría de los soldados habían abandonado la plaza, y los que quedaban se encontraban acorralados por los bardenos y entregaban las armas. Eragon y Arya fueron a buscar la espada de Brisingir, y luego se dirigieron al terraplén, que estaba relativamente despejado. Allí se sentaron en el suelo con la espalda apoyada en la muralla y contemplaron a los bardenos que entraban en la ciudad. Saphira pronto se reunió con ellos. En cuanto llegó, frotó el hocico contra Eragon, que sonrió y la acarició. La dragona ronroneó. «Lo has conseguido», le dijo. «Lo hemos conseguido», puntualizó él. Bolgrán, que continuaba a lomos de la dragona, se desabrochó las tiras de cuero que le sujetaban las piernas y saltó al suelo. Por un momento, Eragon vivió la extraña experiencia de verse a sí mismo y decidió, de inmediato, que no le gustaba cómo se le rizaba el cabello sobre las sienes. Bolgrán pronunció una palabra en el idioma antiguo, y todo él reverberó como un espejismo. Al cabo de un instante volvía a tener su aspecto de siempre, alto, peludo, de ojos amarillentos, grandes orejas y dientes afilados. No parecía ni un elfo ni un humano, pero en su expresión tensa y dura, Eragon detectó la marca del dolor y de la rabia. «Asesino de sombra», dijo, saludando con la cabeza tanto a Arya como a Eragon. «Saphira me ha contado cuál ha sido el destino de Wyrden. Pero antes de que terminara de hablar, los 10 elfos que quedaban bajo el mando de Bolgrán se alejaron de la masa de bardenos y corrieron hacia ellos con las espadas en la mano. «¡Asesino de sombra!», exclamaron. «¡Argeldan! ¡Escamas brillantes!». Eragon los saludó con un gesto cansado y se esforzó en responder las preguntas que le hacían, aunque hubiera preferido no hacerlo. Pero su conversación se vio interrumpida por un potente rugido. Thorn, completamente curado ya, se cernía sobre ellos en el aire. Soltando un juramento, Eragon trepó encima de Saphira y desenfundó la espada. Mientras, Arya, Bolgrán y los demás elfos formaron un círculo protector alrededor de la dragona. La combinación de la fuerza de ambos era formidable, pero Eragon no estaba seguro de que fuera suficiente para vencer a Murtagh. Todos los bardenos habían levantado los ojos hacia el cielo. Eran valientes, pero incluso los más valientes se amedrentaban ante la presencia de un dragón. «¡Hermano!», bramó Murtagh con una voz tan potente que Eragon tuvo que taparse los oídos. «Pagarás por la sangre de Thor. Toma Drasleona si quieres. A Galbatorix no le importa. De todos modos, esta no será la última vez que nos veamos. Eragon, asesino de sombra. Lo juro». Y entonces dio media vuelta y sobrevoló Drasleona hacia el norte, y desapareció tras el velo de humo que se elevaba de las casas humeantes que rodeaban la catedral en ruinas. A orillas del lago Leona. Eragon atravesaba el oscuro campamento con paso decidido, la mandíbula apretada y los puños cerrados. Había pasado las últimas horas reunido con Nasuada, Oryx, Arya, Garbog, el rey Orrin y varios de sus consejeros, hablando sobre los sucesos del día y evaluando la situación de los bardenos. Antes de dar por terminada la reunión, habían contactado con la reina Islanzadi para informarla de que los bardenos habían conquistado Drasleona y de que Wyrden había muerto. A Eragon no le había gustado tener que explicarle a la reina de qué manera había fallecido uno de sus más antiguos y poderosos hechiceros, y a ella tampoco le había complacido recibir esa noticia. Su primera reacción había sido de tal tristeza que Eragon se sorprendió. No creía que conociera tanto a Wyrden. La conversación con Islanzadi había dejado a Eragon de mal humor, pues se le había hecho más evidente todavía lo absurda e innecesaria que había sido la muerte de Wyrden. Si yo hubiera ido a la cabeza del grupo, hubiera sido yo el empalado por esas estacas, pensó, mientras continuaba buscando por el campamento. O podría haber sido Arya. Saphira sabía lo que Eragon se proponía,
pero había decidido regresar al trozo de hierba junto a la tienda donde acostumbraba dormir, porque tal como había dicho, si voy pateando a un lado y a otro de las tiendas despertaré a los bardenos, y se merecen un descanso. Pero continuaban en contacto mentalmente. Eragon sabía que si la necesitaba, Saphira acudiría a su lado en cuestión de segundos. Para mantener la visión nocturna, evitaba acercarse demasiado a las hogueras y antorchas que había delante de muchas de las tiendas, pero se aseguró de inspeccionar hasta el último rincón en busca de su presa. Mientras buscaba, se le ocurrió pensar que quizá ella pudiera darle esquinazo. Sus sentimientos no eran nada amistosos, y eso significaba que podría detectar dónde se encontraba, y así esconderse. A pesar de su juventud, era una de las personas más difíciles que había conocido nunca, fueran humanos, elfos o enanos. Finalmente encontró a Elba sentada delante de una de las tiendas, jugando a hacer cunitas al lado de un pequeño fuego. A su lado se encontraba su cuidadora, Greta, con 2 agujas de tejer entre sus nudosos dedos. Eragon se detuvo un momento y las observó. La anciana parecía más alegre que otras veces que la había visto, y dudó si debía molestarlas. Pero entonces Elba dijo: «No pierdas tu determinación ahora, Eragon. No ahora, que ya has llegado tan lejos». Su voz sonó extrañamente apagada, como si hubiera estado llorando, pero cuando levantó la mirada, sus ojos tenían una expresión fiera y desafiante. Greta pareció sobresaltarse cuando Eragon se acercó. Recogió la lana y las agujas, y con un gesto de la cabeza dijo: «Saludos, asesino de sombra. ¿Quieres beber o comer alguna cosa?» «No, gracias». Eragon se detuvo delante de la pequeña Elba y la miró. Ella le devolvió la mirada un instante, pero rápidamente volvió a dirigir la atención a los hilos que tenía entre los dedos. De repente, Eragon sintió un nudo en el estómago. Se acababa de dar cuenta de que sus ojos violetas tenían el mismo tono que las amatistas que los sacerdotes de Helgrin habían utilizado para retenerlos a él y a Aria. Arrodillándose, sujetó los hilos por la mitad, haciendo que Elba se detuviera. «Sé lo que quieres decirme», anunció ella. «Es posible», gruñó Eragon, «pero lo diré de todas maneras. Tú mataste a Wairden. Tú lo mataste. Es como si lo hubieras apuñalado tú misma. Si hubieras venido con nosotros, nos hubieras podido avisar de que íbamos a caer en una trampa. Nos hubieras podido prevenir a todos. Yo vi morir a Wairden y vi cómo Arya se dañaba la mano. Todo por culpa tuya. Por culpa de tu rabia, de tu terquedad, de tu orgullo. Ódiame si quieres, pero no te atrevas a provocar el sufrimiento de nadie más por tal razón. Si quieres que los bardenos sean vencidos, ve a unirte a Galbatoris y termina de una vez. ¿Es eso lo que quieres?» Elba negó despacio con la cabeza. «Entonces no quiero enterarme de que te has vuelto a negar a ayudar a Nasuada por despecho. Si no, tú y yo no las veremos. Elba vaticinadora. Y no vas a ganar». «Tú no podrías vencerme nunca», farfulló ella tensa. «Podrías llevarte una sorpresa, Elba. Tienes un talento muy valioso. Los bardenos necesitan tu ayuda, y ahora más que nunca. No sé cómo vamos a derrotar al rey en Urubaen, pero si estás con nosotros, si utilizas tu habilidad contra él, quizá tengamos una oportunidad de conseguirlo». Elba pareció debatirse consigo misma. Al final asintió con la cabeza, y Eragon vio que estaba llorando. Unas gruesas lágrimas le rodaban por las mejillas. No se alegraba de su pena, pero sí sintió cierta satisfacción al comprobar que sus palabras la habían afectado tan profundamente. «Lo siento», susurró ella. Eragon soltó los hilos y se puso en pie. «Tus disculpas no nos devolverán a Wairden. Hazlo mejor a partir de ahora y quizá puedas compensar tu error». Eragon saludó con la cabeza a Greta, que había permanecido en silencio todo el rato, y se alejó. Mientras caminaba entre las oscuras hileras de tiendas, oyó que Saphira decía: «Has hecho bien. Actuará de otra manera a partir de ahora, creo». «Eso espero», le dijo Eragon. Reprender a Elba había sido una experiencia extraña para Eragon. Recordaba las veces que Brum y Garrow lo habían reñido por sus errores,
y el hecho de que ahora fuera él quien regañaba lo hacía sentir diferente, más maduro. La rueda del mundo sigue girando, pensó. Paseó por el campamento sin prisa, disfrutando de la brisa fría que llegaba desde el lago escondido en las sombras. Después de que capturaran Dras Leona, Nasuada sorprendió a todos al insistir en que los bardenos no debían quedarse esa noche en la ciudad. No explicó el porqué de su decisión, pero Eragon sospechaba que después del largo tiempo que habían pasado ante Dras Leona, estaba ansiosa por reanudar el viaje hacia Urubaen, y que además no querría quedarse mucho tiempo en una ciudad que podía estar infestada de agentes de Galbatorix. Cuando los bardenos hubieron tomado el control de las calles, Nasuada designó a unos cuantos guerreros para que se quedaran a cargo de la ciudad bajo el mando de Marlan Barbarroja. Luego los bardenos abandonaron Drasleona y se dirigieron hacia el norte siguiendo la orilla del lago. Durante el trayecto, un flujo constante de mensajeros a caballo había permitido que Marlan y Nasuada continuaran discutiendo los numerosos asuntos referentes a la ciudad. Antes de que los bardenos partieran, Eragon, Saphira y los hechiceros de Volgran habían regresado a la catedral en ruinas para llevarse el cuerpo de Wyrden y para buscar el cinturón de Belot el Sabio. Saphira tardó solo unos minutos en retirar el montón de piedras que bloqueaban la entrada a las salas subterráneas, y Volgran y los hechiceros encontraron a Wyrden sin dificultad, pero por mucho que buscó y por muchos hechizos que empleó, Eragon no encontró el cinturón. Los elfos transportaron el cuerpo de Wyrden sobre sus escudos hasta un montículo que se encontraba al lado de un pequeño arroyo, fuera de la ciudad. Allí lo enterraron mientras entonaran unas tristes canciones en el idioma antiguo. Sus melodías eran tan desconsoladas que Eragon lloró, y todos los pájaros y los animales que se encontraban por los alrededores parecieron detenerse a escuchar. Yaela, la elfa de cabello plateado, se arrodilló al lado de la fosa. Sacó una bellota del saquito que le colgaba del cinturón y la plantó en la tierra a la altura del pecho de Wyrden. Y entonces los 12 elfos, incluida Arya, cantaron a la bellota, que echó raíces, sacó un tallo y creció, elevando sus ramas al aire como si quisiera agarrar el cielo. Cuando hubieron terminado, el roble había alcanzado los 6 metros de altura, y cada una de sus ramas ofrecía unas bonitas flores verdes. Eragon pensó que era el entierro más hermoso al que había asistido. Le pareció mucho mejor que la costumbre que tenían los enanos de enterrar a sus muertos en la dura piedra de las salas subterráneas, y le gustó la idea de que el cuerpo del muerto alimentara un árbol que viviría 100 años más. Si tenía que morir, decidió que quería que le plantaran un manzano para que sus amigos y su familia pudieran comer la fruta que su cuerpo había alimentado. Esa idea lo divirtió mucho, aunque de una manera un tanto morbosa. Además de buscar en la catedral y de llevarse el cuerpo de Wyrden, Eragon había hecho otra cosa importante en Drasleona. Después de su captura, con el consentimiento de Nasuada, había liberado a todos los esclavos de la ciudad, y había ido en persona a las casas de venta para soltar a los hombres, mujeres y niños que estaban allí encarcelados. Aquello le había proporcionado una gran satisfacción, y esperaba que sirviera para mejorar la vida de las personas que había liberado. Al acercarse a la tienda, vio que Arya lo estaba esperando ante la puerta. Apretó el paso hacia ella, pero antes de que tuviera tiempo de saludarla, alguien gritó: ¡Asesina de sombra! Eragon se dio la vuelta y vio que uno de los pajes de Nasuada corría hacia ellos. ¡Asesina de sombra!, repitió el chico, casi sin aliento. Saludó con un gesto a Arya y dijo: Lady Nasuada quiere que vayas a su tienda 1 hora antes del amanecer para hablar con ella. ¿Qué le respondo, Lady Arya? Dile que estaré allí, tal como desea, contestó la elfa. El paje volvió a bajar la cabeza en señal de respeto. Dio media vuelta y salió corriendo por donde había venido. Ahora que los dos hemos matado a un sombra, resulta un poco confuso, comentó Eragon sonriendo ligeramente. Arya también sonrió, aunque su rostro era casi invisible en la oscuridad. ¿Hubieras preferido que hubiera dejado a Barahug con vida? No, no, para nada, le dijo Eragon.
Hubiera podido hacerlo mi esclavo, para que cumpliera mis órdenes, le dijo Aria. Me estás tomando el pelo. Aria rió por lo bajo. Quizá deberías llamarte princesa. Princesa Aria, dijo, repitiendo la palabra y disfrutando de cómo sonaba. No debes llamarme así, repuso Aria, de repente seria. No soy una princesa. ¿Por qué no? Tu madre es reina. ¿Cómo puede ser que no seas princesa? Tiene el título de Dronning y tú el de Drondinku. Uno significa reina y el otro no significa princesa, repuso Aria. No exactamente. En este idioma no existe un verdadero equivalente. Pero si tu madre muriera o dejara de ocupar el trono, tú tomarías su lugar como dirigente de los tuyos, ¿no? No es tan sencillo, Eragon. Aria no parecía dispuesta a dar más explicaciones, así que Eragon dijo: ¿Quieres que entremos? Sí, contestó ella. Eragon abrió la cortina de la tienda, y Aria se agachó para cruzarla. El chico, después de echar un vistazo rápido a Safira, que estaba enroscada en el suelo y a punto de quedarse dormida, la siguió. Se acercó al poste que había en el centro de la tienda y murmuró: Istaldri. No había empleado la palabra Brisingir para que su espada no prendiera. El interior de la tienda se iluminó con una luz cálida que le dio un ambiente acogedor. A pesar de su austeridad, los dos se sentaron. Encontré esto entre las cosas de Wyrdden y pensé que podríamos disfrutarlo juntos, dijo Aria. La elfa buscó en el bolsillo de su pantalón y sacó una botellita de madera tallada que tenía el mismo tamaño que la mano de Eragon, aproximadamente. Se lo ofreció. Eragon lo abrió y olió el contenido. Al notar el fuerte y dulce aroma del licor, arqueó las cejas. ¿Es Faelnir? Preguntó, refiriéndose a la bebida que los elfos elaboraban con bayas de saúco y, según afirmaba Nari, rayos de luna. Aria se rió. Su voz sonó como el del metal bien templado. Sí, pero Wyrdden le añadió otra cosa. ¿Ah, sí? Las hojas de una planta que crece en la parte oriental de Duwenderbarden, a las orillas del río Añora. Eragon frunció el ceño. ¿Conozco el nombre de esa planta? Probablemente sí, pero no tiene importancia. Adelante, bebe. Te gustará, te lo prometo. Y Aria volvió a reír, lo cual hizo dudar a Eragon. Nunca había visto así a la elfa. Se mostraba exultante y atrevida, y él se sorprendió al darse cuenta de que estaba un poco achispada. Eragon no sabía qué hacer, y se preguntó si Glaer los estaría observando. Al final se llevó la botellita a los labios, y dio un trago de Faelnir. Ese licor tenía un sabor ligeramente distinto al que él conocía. Era potente y admiclado, con un olor muy parecido al de la marta o el armiño. Cuando se lo tragó, le quemó tanto en la garganta que hizo una mueca, pero tomó otro trago, y luego se lo pasó a Aria, que también bebió. Ese día había sido sangriento y terrible. Eragon había luchado, había matado, incluso había estado a punto de perder la vida, y necesitaba un alivio. Necesitaba olvidar. La tensión que sentía era demasiado profunda para que se pudiera relajar solo con un truco mental. Hacía falta algo más, algo que viniera del exterior. La violencia de la que había formado parte había procedido de allí, en su mayor parte. Así que cuando Aria le volvió a ofrecer la botellita, él dio un largo trago. Luego soltó una carcajada, incapaz de reprimirse. La elfa lo observó con atención, aunque un tanto divertida. Arqueó una ceja y preguntó: ¿Qué te resulta tan gracioso? Esto, nosotros, el hecho de que todavía estemos vivos, y ellos... Hizo un gesto con la mano en dirección a Drasleona. No lo estén. La vida me divierte. La vida y la muerte. Eragon empezaba a sentir un agradable calor en el estómago y un leve picor en la punta de las orejas. Es agradable estar vivo, dijo Aria. Continuaron pasándose la botellita, el uno al otro, hasta que la vaciaron. Entonces Eragon le puso el tapón, tarea que requirió varios intentos por su parte, pues sentía los dedos torpes y le parecía que el catre se inclinaba a un lado como si fuera un barco en alta mar. Cuando lo consiguió, se la dio a Aria,
y aprovechando el momento en que ella alargaba la mano, Eragon se la cogió y le dio la vuelta poniéndola a la luz. Volvía a tener la piel suave y no se le veía ninguna señal del daño que se había hecho. ¿Volgran te curó?, le preguntó. Arya asintió con la cabeza, y Eragon le soltó la mano. Casi. Vuelvo a moverla bien, dijo abriéndola y cerrándola para demostrárselo. Pero todavía hay un trozo de piel en la base del pulgar que no tiene sensibilidad, añadió, señalando el punto con el dedo índice de la mano izquierda. Eragon alargó la mano y la acarició donde ella señalaba. ¿Aquí? Aquí, dijo ella, moviéndole la mano un poco hacia la derecha. ¿Y Volgran no ha podido hacer nada? Arya negó con la cabeza. Lo intentó con 6 hechizos distintos, pero los nervios no se querían unir de nuevo. Hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. No pasa nada. Todavía puede empuñar una espada y dar un puñetazo. Eso es lo único que importa. Eragon dudó un momento y dijo: Ya sabes lo agradecido que estoy por lo que hiciste, lo que intentaste hacer. Lo único que me duele es que te haya quedado esto de forma permanente. Ojalá hubiera podido evitarlo de alguna manera. No te sientas mal, Eragon. Es imposible pasar por la vida sin recibir ningún rasguño. Tampoco es deseable. Por las heridas que acumulamos podemos conocer tanto nuestras locuras como nuestros logros. Ángela dijo algo parecido, refiriéndose a los enemigos, que si uno no los tenía era porque era un cobarde o algo peor. Arya asintió con la cabeza. Hay cierta verdad en eso. Arya y Eragon continuaron charlando y riendo, y la noche avanzó. Los efectos de Faernir, en lugar de menguar, se fueron acentuando. Él empezó a sentirse un poco mareado, y se dio cuenta de que las sombras del interior de la tienda parecían dar vueltas. Además, su campo de visión se había llenado de unas extrañas lucecitas parpadeantes, muy parecidas a las que veía cuando cerraba los ojos. Sentía las orejas muy calientes, y la espalda le picaba como si un ejército de hormigas caminara por encima de su piel. Además, algunos sonidos parecían más intensos que antes. El canto rítmico de los insectos a la orilla del río, por ejemplo, y el crepitar de la antorcha que había fuera de la tienda. Esos sonidos habían cobrado tanta importancia que le era difícil oír los otros ruidos de la noche. ¿Me he envenenado?, se preguntó. ¿Qué sucede?, preguntó Arya, que había percibido su alarma. Eragon se humedeció los labios, que sentía terriblemente secos, y le explicó lo que le estaba pasando. Arya se rió y se recostó sobre la espalda. Todo eso es normal. Esas sensaciones se te pasarán hacia el amanecer. Hasta entonces, relájate y disfruta. Él dudó unos momentos. No sabía si debía pronunciar un hechizo para que se le aclarase la mente, si es que podía hacerlo, pero al final decidió confiar en Arya y seguir su consejo. Al ver que todo a su alrededor se transformaba, Eragon tomó conciencia de hasta qué punto dependía de sus sentidos para determinar qué era real y qué no lo era. Hubiera jurado que esas luces parpadeantes eran reales, aunque su sentido común le decía que solo eran un efecto del Faelnir. Arya y él continuaron charlando, pero su conversación se fue haciendo cada vez más incoherente y sin sentido. A pesar de ello, a él le parecía que todo lo que decía era de la máxima importancia, aunque no hubiera podido decir el porqué. Tampoco era capaz de recordar de qué habían estado hablando un minuto antes. Al cabo de un rato, oyó el sonido de algo parecido a un clarinete procedente de algún lugar del campamento. Al principio le pareció que esa melodía era producto de su imaginación, pero entonces vio que Arya ladeaba la cabeza y se volvía hacia el lugar de donde parecía proceder la música, como si ella también la hubiera oído. Eragon no sabía quién estaba tocando ni por qué lo hacía. Tampoco le importaba. Era como si esa melodía surgiera de la misma oscuridad de la noche, igual que el viento, solitaria y desamparada. La escuchó con la cabeza echada hacia atrás y los ojos casi cerrados. Su mente se llenó con unas imágenes fantásticas, imágenes provocadas por el Faernir, pero a las que la música daba forma. La melodía se fue haciendo cada vez más salvaje,
y sus notas lastimosas se hicieron apremiantes mientras avanzaban a un ritmo tan rápido, insistente y complicado, tan alarmante que Eragon empezó a temer que el músico pudiera sufrir algún daño. Tocar tan deprisa y con tanta habilidad no era natural, ni siquiera para un elfo. El ferviente tono de la música hizo reír a Arya, que se puso en pie y levantó los brazos en el aire. Dio unos golpes en el suelo con los pies y unas palmadas. Una, dos, tres. Sus movimientos eran lentos al principio, casi lánguidos, pero pronto empezaron a ganar velocidad hasta que se pusieron al mismo ritmo que la música. La canción llegó a su punto álgido y luego empezó a bajar de intensidad mientras el clarinete repetía y resolvía las frases de la melodía. Pero antes de que la música terminara, Eragon sintió un repentino escozor en la palma de la mano. Al cabo de un momento, notó un cosquilleo en la parte más profunda de su mente, y se dio cuenta de que uno de sus escudos mágicos se había activado, anunciando algún peligro. Al cabo de un segundo, un dragón rugió en el cielo. Eragon sintió un terror helado. El rugido no era de Saphira. La palabra de un jinete. Eragon cogió Brisingir, y él y Arya salieron de la tienda. En cuanto hubo atravesado la puerta, el chico sintió que el suelo se inclinaba a un lado y cayó sobre una rodilla, agarrándose a un puñado de hierba y esperando a que se le pasara el mareo. Al cabo de un momento levantó la mirada. La luz de las antorchas era tan brillante que los ojos le dolieron. Las llamas se retorcían en el aire como si no tocaran los trapos que los alimentaban. He perdido el equilibrio, pensó Eragon. No puedo fiarme de lo que veo. Tengo que aclararme la cabeza. Tengo que... Algo se movió cerca de él. Se agachó. La cola de Saphira le pasó por encima de la cabeza, a muy pocos centímetros de distancia, y fue a golpear la tienda, rompiendo los postes que la sostenían. La dragona soltó un gruñido y dio unos latigazos más con la cola mientras se esforzaba por ponerse en pie. Luego se quedó quieta un momento, confundida. Pequeño, ¿qué? Un ruido, como el de una fuerte ráfaga de viento, la interrumpió, y de la oscuridad del cielo emergió Thor, rojo como la sangre y brillante como 1.000.000 de estrellas titilantes. El dragón aterrizó al lado del pabellón de Nasuada, y la tierra tembló bajo su peso. Eragon oyó que los guardias de Nasuada gritaban. Luego Thorn arrastró la pata delantera por el suelo, dibujando un círculo, y la mitad de las voces que gritaban dejaron de oírse. Thorn llevaba unas cuerdas alrededor del cuerpo, y por ellas bajaron varias decenas de soldados, que rápidamente se desplegaron y empezaron a acuchillar las tiendas y a los vigilantes que corrían hacia ellos. Los cuernos sonaron en todo el campamento. Al mismo tiempo se oyó un ruido de lucha procedente de los extremos. Debía de tratarse de otro combate que se acababa de iniciar en la parte norte. ¿Cuántos soldados habrá?, se preguntó. ¿Estamos rodeados? Le invadió un pánico tan atroz que estuvo a punto de perder el sentido común y de lanzarse a correr a ciegas en medio de la noche. Lo único que se lo impidió fue saber que el Faernir era el responsable de esa reacción. Susurró un rápido hechizo de sanación, con la esperanza de que contrarrestara los efectos del licor, pero sin éxito. Decepcionado, se puso en pie despacio. Desenfundó la espada y se colocó al lado de Arya para hacer frente a 5 soldados que ya corrían hacia ellos. Eragon no sabía cómo serían capaces de rechazarlos, no en esas condiciones. Los hombres estaban ya a menos de 5 metros cuando Saphira soltó un gruñido y dio un latigazo en el suelo con la cola. Los soldados cayeron al suelo. Eragon, que había percibido lo que Saphira iba a hacer, se había sujetado a Arya. La elfa había hecho lo mismo, y así habían conseguido mantenerse en pie a pesar del temblor del suelo. Entonces Volgran y otro elfo, Laurfin, salieron corriendo de entre las tiendas y mataron a los 5 soldados antes de que éstos se hubieran puesto en pie. Los demás elfos aparecieron detrás de ellos enseguida. Otro grupo de soldados, de más de 20 hombres, corrió hacia Eragon y Arya. Parecía que supieran dónde encontrarlos. Los elfos se colocaron formando un muro delante de ellos dos, pero antes de que los soldados llegaran hasta allí, una de las tiendas
de una de las tiendas salió corriendo Ángela y cargó contra el grupo de soldados con un grito de guerra, cosa que les pilló por sorpresa. La herbolaria llevaba puesto un camisón rojo y tenía el pelo revuelto. Con cada mano sujetaba una cardencha para cardar lana. Medían casi 1 metro de largo y tenían 2 hileras de púas de acero en los extremos. Eran más largas que el antebrazo de Eragon y tenían la punta afilada como las de las agujas. Si uno se pinchaba con esas púas que habían estado en contacto con la lana sucia, se le podía infectar la herida. 2 de los soldados cayeron al suelo después de que Ángela les clavara las cardenchas en el costado del cuerpo. Las púas habían atravesado sus cotas de malla. La herbolaria era, por lo menos, 30 centímetros más baja que algunos de esos hombres, pero no mostraba miedo alguno. Más bien al contrario. Con el pelo enmarañado, sus gritos de guerra y la funesta expresión de su mirada, era el vivo reflejo de la ferocidad. Los soldados habían rodeado a Ángela y se acercaban a ella, ocultándola a la vista de Eragon. Por un momento él temió que pudieran vencerla, pero entonces vio que Solembum, procedente de algún lugar del campamento, corría hacia el grupo de soldados con las orejas aplastadas contra la cabeza. Muchos hombres gatos lo seguían. 20, 30, 40, una manada, y todos en su forma animal. La noche se llenó con una algarabía de bufidos, maullidos y chillidos. Los hombres gatos saltaban sobre los soldados y los tumbaban al suelo, clavándole las uñas y los dientes. Los soldados se defendían todo lo que podían, pero no lograban igualar la velocidad de esos greñudos gatos. Toda esa escena, desde la aparición de Ángela hasta la intervención de los hombres gatos, se desarrolló a tal velocidad que Eragon no tuvo tiempo de reaccionar. Mientras los animales se lanzaban sobre los soldados, solo pudo parpadear y humedecerse los labios resecos. A su alrededor, todo le parecía irreal. Entonces Saphira dijo, agachándose: «¡Deprisa, sube!». «Espera», lo detuvo Arya, poniéndole una mano sobre el brazo. La elfa pronunció unas palabras en el idioma antiguo, y al cabo de un instante, Eragon recuperó la claridad. Ahora volvía a tener el control de su cuerpo. Miró a Arya con agradecimiento. Rápidamente tiró la funda de Brisingir sobre lo que quedaba de la tienda y trepó por la pata delantera de Saphira hasta su grupa, y se colocó en su lugar habitual, sobre la cruz. Sin silla, las afiladas escamas de la dragona se le clavaban en la parte inferior de las piernas. Recordaba muy bien esa sensación de la primera vez que había volado con ella. «Necesitamos la Daud Daer», le gritó a Arya. Ella asintió con la cabeza y corrió hacia su tienda, que se encontraba a varios metros de allí, hacia el lado este del campamento. Una conciencia que no era la de Saphira se cernió sobre la mente de Eragon, que se replegó en sí mismo para protegerse. Entonces se dio cuenta de que era Glaer, así que permitió que el dragón dorado atravesara sus defensas. «Voy a ayudaros», dijo Glaer. En sus palabras, Eragon notó una rabia terrible hacia Thor y Murtagh, una rabia que parecía tan potente como para incendiar el mundo entero. «Unid vuestras mentes con la mía, Eragon, Saphira, y tú también, Bolgrán, y tú, Laufin, y el resto de los vuestros. Dejadme ver con vuestros ojos y escuchar con vuestros oídos, para que os pueda aconsejar qué hacer y os pueda ofrecer mi fuerza cuando sea necesaria». Saphira dio un salto hacia adelante y pasó por encima de las hileras de tiendas, medio volando, medio planeando, en dirección a la enorme masa rubí que era Thorn. Los elfos siguieron matando a todos los enemigos que se encontraron por el camino. La altura le daba una ventaja a Saphira, pues Thorn todavía estaba en el suelo. Eragon sabía que la dragona se dirigía hacia él, con la intención de aterrizar en el lomo de Thor y de clavarle las fauces en el cuello. Pero en cuanto el dragón rojo la vio, emitió un rugido y giró la cabeza hacia ella mientras se agachaba en el suelo, como un perro que está a punto de enfrentarse a otro más grande que él. Eragon acababa de darse cuenta de que la silla de Thor estaba vacía, cuando éste, apoyándose sobre las patas traseras, dio una patada hacia Saphira con una de sus gruesas y musculosas patas delanteras. Su pesada garra surcó el aire provocando un profundo zumbido. En la oscuridad, sus garras se vieron increíblemente blancas. Saphira viró a un lado contorsionándose para esquivar el golpe.
Eragon vio que el suelo y el cielo se inclinaban hasta el punto de que si levantaba la cabeza veía el campamento encima de él. En ese momento, la punta de una de las alas de Safira se enganchó con una tienda, rasgándola. La fuerza del giro hizo que Eragon empezara a resbalar y no pudiera sujetarse con las piernas al cuerpo de la dragona, así que se agarró con fuerza a la púa que tenía delante. Pero los movimientos de Safira eran tan violentos que al cabo de un segundo su mano cedió y se encontró girando en el aire sin saber dónde estaba el cielo y dónde el suelo. Mientras caía, se aseguró de no soltar Brisingir y de mantener la hoja bien alejada de su cuerpo. Aunque llevara los escudos mágicos, el hechizo de Runon hacía que la espada pudiera hacerle daño. ¡Pequeño! ¡Leta! Gritó Eragon. De repente se quedó inmóvil, suspendido en el aire, a unos 3 metros del suelo. El mundo pareció girar todavía unos segundos más a su alrededor, pero pronto vio la brillante silueta de Safira, que daba vueltas a su alrededor para acudir a su ayuda. Thor soltó un bramido y una llamarada que incendió las líneas de tiendas que había entre él y Eragon. Las blanquecinas llamas se levantaban hacia el cielo, como si quisieran tocarlo, e inmediatamente se oyeron los gritos de los hombres que habían dentro y que murieron carbonizados. Eragon levantó una mano para cubrirse el rostro. Sus hechizos lo protegían de recibir una herida grave, pero el calor resultaba incómodo. «Estoy bien, no volváis», dijo, dirigiéndose no solo a Safira, sino también a Glaer y a los elfos. «Tenéis que detenerlos. Nos encontraremos en el pabellón de Nasuada». El desacuerdo de Safira era tangible, pero la dragona continuó en la misma dirección que antes para atacar a Thorn. Eragon terminó el hechizo y bajó al suelo. Aterrizó sobre los pies con suavidad y empezó a correr entre las tiendas en llamas, muchas de las cuales ya se estaban derrumbando y despedían unas nubes de chispas anaranjadas hacia el cielo. El humo y el hedor a lana quemada le hacían difícil respirar. Eragon tosió y los ojos se le llenaron de lágrimas, cosa que veló su mirada. Varios metros por delante, Safira y Thor se enfrentaban como dos colosos en medio de la noche. Eragon sintió un miedo primitivo. ¿Por qué estaba corriendo hacia ellos? Hacia ese par de criaturas temibles, violentas y enormes, armadas con garras, colmillos y púas más grandes que él. Pero aunque el miedo inicial remitió casi enseguida, todavía le quedó cierto sentimiento de aprensión mientras corría hacia ellos. Esperaba que Roran y Katrina estuvieran a salvo. Su tienda se encontraba en el otro extremo del campamento, pero Thor y los soldados podían ir hacia allí en cualquier momento. ¡Eragon! Arya saltaba entre las telas y los palos incendiados con la Daurdaer en la mano izquierda. La hoja dentada de la lanza despedía un suave halo de color verde, aunque costaba distinguir su brillo en medio de las llamas. Al lado de la elfa corría Orig, que atravesaba las llamaradas de fuego como si no fueran más que nubes de vapor. El enano no llevaba ni camisa ni yelmo, pero sujetaba el antiguo martillo de guerra Volund en la mano y un pequeño escudo redondo en la otra. Ambos extremos del martillo estaban manchados de sangre. Al verlos, Eragon levantó la mano y gritó, contento de tener a sus amigos con él. En cuanto llegó a su lado, Arya le ofreció la lanza, pero Eragon negó con la cabeza. «Llévala tú», dijo. «Tendremos más posibilidades de hacer frente a Thor si tú llevas la espada Niernen y yo Brisingr». Arya asintió con la cabeza y agarró la lanza con puño firme. Por primera vez, Eragon se preguntó si al ser una elfa, ella sería capaz de matar a un dragón, pero se quitó esa idea de la cabeza. Si algo sabía de Arya, era que siempre hacía lo que era necesario, por difícil que fuera. En ese momento, Thor clavó sus garras en Safira. Eragon sintió su dolor en propia piel. También percibió, a través de la mente de Volgran, que los elfos se encontraban muy cerca de los dragones, luchando contra los soldados. Pero no se atrevían a acercarse más a los dragones por miedo a ser aplastados bajo sus patas. «¡Por aquí!», dijo Orig, señalando con el martillo un grupo de soldados que avanzaban entre las hileras de tiendas destrozadas. «Dejémoslos», repuso Arya. «Tenemos que ayudar a Safira». Orig gruñó. «Bien, pues vamos allá». Los tres se lanzaron hacia adelante, pero Eragon y Arya pronto dejaron atrás a Orig. Ningún enano podría correr tanto como ellos, ni siquiera uno tan fuerte y tan en forma como Orig.
¡Adelante!, gritó Oric desde detrás. ¡Os sigo tan deprisa como puedo! Eragon avanzaba esquivando los trozos de tela en llamas que flotaban en el aire. De repente vio a Nargar Bog en medio de un grupo de 10 soldados. El Kul tenía un aspecto grotesco a la rojiza luz del fuego. Descubría los colmillos con una feroz mueca, y las sombras que se proyectaban desde su protuberante entrecejo le daban un aspecto brutal y primitivo, como si su cráneo hubiera sido tallado de un hachazo contra un bloque de piedra. Luchaba solamente con las manos, y acababa de descuartizar a uno de los guerreros con la misma facilidad con la que Eragon hubiera desmembrado un pollo asado. Unos metros más allá se veían las tiendas en llamas. Al otro lado todo era confuso. Volgran y 2 de sus hechiceros se encontraban de pie, inmóviles, delante de 4 hombres vestidos con túnicas negras. Eragon supuso que se trataban de magos del imperio. Ni ellos ni los elfos se movían, aunque sus rostros mostraban una profunda tensión. En el suelo había decenas de soldados muertos, pero muchos otros todavía vivían. Por las terribles heridas que soportaban, Eragon supo que eran inmunes al dolor. No podía ver a los demás elfos, pero sí notaba su presencia al otro lado del pabellón rojo de Nasuada, que se encontraba en medio del infierno. Los hombres gato perseguían a los soldados de un lado a otro por el claro que se abría delante del pabellón. El rey Mediazarpa y su compañera, cazadora de sombras, dirigían un grupo cada uno. Solembum se encargaba del tercero. Al lado del pabellón estaba la herbolaria, que mantenía una pelea con un hombre grande y fornido. Ella luchaba con sus cardenchas para cardar lana, él con un mazo en una mano y un mayal en la otra. Sus fuerzas parecían bastante parejas, a pesar de la diferencia de sexo, peso, altura, dimensiones y equipo de lucha. Eragon vio con sorpresa que Elba también estaba allí, sentada en el extremo de un tonel. La niña bruja parecía estar apretándose el estómago con los brazos, y tenía aspecto de estar enferma, aunque también ella participaba en la batalla a su manera única. Tenía delante a unos 12 soldados, y les hablaba rápidamente. Cada uno de los hombres reaccionaba de manera distinta a sus palabras. Uno permanecía quieto, aparentemente incapaz de moverse. Otro se había arrodillado y se estaba apuñalando a sí mismo con una larga daga. Otro había tirado sus armas al suelo y huía del campamento, y otro no dejaba de barbotear palabras ininteligibles como un loco. Ninguno de ellos levantó la espada contra ella, ni atacó a nadie más. Y cerniéndose por encima de todo ello, como 2 montañas vivientes, se encontraban Saphira y Thorn. Se habían movido un poco hacia la izquierda del pabellón, y ahora giraban el uno delante del otro, arrasando con las tiendas que se encontraban a su paso. Unas llamas bailaban en las fosas nasales y entre los dientes como sables de los 2 dragones. Eragon dudó un momento. Era difícil soportar todo ese ruido y confusión. No sabía cómo actuar. «¿Murtagh?», preguntó Glaer. «Todavía no lo hemos encontrado, si es que está aquí. No percibo su mente, pero es difícil saberlo con tanta gente y tantos hechizos en el mismo lugar». Gracias al vínculo que habían establecido, Eragon se daba cuenta de que el dragón dorado estaba haciendo mucho más que hablar con él. Glaer escuchaba los pensamientos de Saphira y los de los elfos al mismo tiempo, y además estaba ayudando a Volgran y a sus compañeros en su batalla mental contra los magos del imperio. Eragon confiaba en que podrían vencer a los magos, igual que confiaba en la capacidad de Ángela y de Elba para defenderse del resto de los soldados. Pero Saphira ya había sufrido varias heridas y se sentía con la obligación de impedir que Thor atacara al resto del campamento. Eragon miró la Daudaer que Arya llevaba en la mano y luego volvió a dirigir la mirada a los descomunales dragones. «Tenemos que matarlo», pensó, y el corazón le pesó en el pecho. Entonces su mirada se tropezó con la figura de Elba y se le ocurrió una idea nueva. Las palabras de la niña eran más poderosas que cualquier arma. Nadie, ni siquiera Galbatoris, podría soportarlas. Si Elba tenía la oportunidad de hablar con Thor, era posible que la ahuyentara de allí. «¡No!», gruñó Glaer. «Pierdes el tiempo, jovencito. Ve con tu dragona ahora. Necesita tu ayuda. Debes matar a Thor, no asustarle con sentimientos. Está roto y no hay nada que puedas hacer para ayudarlo».
Eragon miró a Arya y ella le devolvió la mirada. Elba sería más rápida, dijo. Tenemos la Doubtfire. Demasiado peligroso, demasiado difícil. Arya dudó un momento, pero luego asintió. Los dos se encaminaron hacia Elba, pero antes de que llegaran hasta ella, Eragon oyó un grito ahogado. Se dio media vuelta y vio, horrorizado, que Murtagh salía del pabellón rojo y llevaba a Nasuada a rastras. Nasuada tenía el cabello revuelto. Una de sus mejillas mostraba una fe herida, y su vestido amarillo estaba roto por varios sitios. Le dio una patada a Murtagh en la rodilla, pero se encontró con un escudo mágico, y el pie le rebotó sin haber podido hacer ningún daño. Murtagh apretó su sujeción con crueldad, y le dio un golpe en la sien con la empuñadura de Zarro. Nasuada perdió la conciencia. Eragon soltó un grito y corrió hacia ellos. Murtagh lo miró un momento, luego enfundó la espada, se cargó a Nasuada sobre un hombro, y apoyando una rodilla en el suelo, bajó la cabeza como si rezara. De repente, un aguijonazo de dolor de Saphira distrajo a Eragon, y oyó que la dragona gritaba: ¡Cuidado! ¡Se me ha escapado! El chico saltó por encima de un montón de cuerpos, y mientras estaba en el aire, levantó la mirada. Vio el brillante vientre de Thor, y sus aterciopeladas alas que cubrían casi todas las estrellas del cielo nocturno. El dragón rojo giraba ligeramente mientras se precipitaba hacia abajo. Eragon se tiró a un lado y giró por el pabellón, intentando poner alguna distancia entre él y el dragón. Al aterrizar se golpeó el hombro con una roca. Thorn, sin perder tiempo, alargó la pata delantera derecha, que era gruesa y rugosa como un tronco de árbol, y cerró su enorme garra alrededor de Murtagh y Nasuada. Sus uñas se clavaron en la tierra, haciendo un agujero de casi 1 metro de profundidad. Al agarrar a los dos humanos, luego, con un rugido triunfal y un batir de alas estrepitoso, Thorn se elevó y empezó a alejarse del campamento. Saphira, todavía en el mismo lugar en que ella y Thor habían estado luchando, salió en persecución, y unos regueros de sangre le cayeron desde las heridas que había sufrido en las patas. La dragona era más rápida que Thor, pero aunque le diera alcance, Eragon no podía imaginar cómo conseguiría rescatar a Nasuada sin causarle daño. Cuando Saphira pasó por encima de su cabeza, una ráfaga de viento le levantó el pelo. La dragona subió encima de un montón de toneles y saltó, elevándose en el aire más alto de lo que hubiera podido hacer un elfo. Alargó la pata delantera y agarró la cola de Thor, colgándose de ella como si fuera un elemento de decoración. Eragon dio un paso vacilante, como si quisiera detenerla, pero al final soltó una maldición y gruñó: ¡Audr! El hechizo lo lanzó por los aires, igual que una flecha disparada con un arco. Mientras volaba, recurrió a Aglaer, y el anciano dragón le proporcionó energía con la que mantener su ascenso. Eragon la empleó toda, sin importarle el precio que tuviera que pagar por ello. Lo único que quería era alcanzar a Thor antes de que algo terrible le sucediera a Nasuada o a Arya. Al pasar al lado de Saphira, Eragon vio que Arya empezaba a trepar por la cola de Thor. Se agarraba a las espinas de su grupa con la mano derecha, como si fueran los travesaños de una escalera. Con la mano izquierda le clavó la Doubtfire y apoyándose en la lanza, se impulsó hacia arriba. Thor se retorció a un lado y a otro, intentando morderla, como un caballo irritado por una mosca, pero no pudo alcanzarla. Entonces el dragón rojo plegó las alas, acercó las patas a su cuerpo y, aproximando su preciosa carga al pecho, se lanzó en picado y girando sobre sí mismo hacia el suelo. La Doubtfire se soltó del cuerpo de dragón y Arya quedó colgando solo de la púa a la que se agarraba con la mano derecha. La que estaba herida, la que se había destrozado en las catacumbas de Dras Leona. Casi enseguida los dedos le resbalaban y la elfa cayó, girando en el aire con los brazos y las piernas abiertos, como una rueda de carro enloquecida. Pero pronto, sin duda, a causa de un hechizo pronunciado a tiempo, su cuerpo dejó de girar y fue reduciendo la velocidad de la caída hasta que quedó suspendida en el aire, iluminada por el brillo de la Doubtfire, que todavía llevaba en la mano. Parecía una luciérnaga que iluminara la oscuridad de la noche. Thor desplegó las alas y dio media vuelta para ir hacia ella. Arya miró un momento a Saphira e inmediatamente rotó en el aire para enfrentarse a Thor.
El dragón rojo abrió las fauces que soltaron un maléfico destello luminoso un segundo antes de escupir un chorro de fuego que envolvió a Arya, ocultándola a la vista. En ese momento, Eragon se encontraba a menos de 15 metros de distancia y el calor de las llamas le encendió las mejillas. Cuando el fuego se apagó, vio que Thorn se alejaba de Arya, retorciéndose de dolor y dando ciegos latigazos en el aire con la cola. Arya no tuvo tiempo de esquivarla. ¡No! Gritó Eragon. La elfa recibió un fuerte golpe que la lanzó por los aires, igual que una onda lanza una piedra. La Daugdaer se soltó de su mano y dibujó un arco en el cielo en dirección al suelo, mientras su halo de luz se apagaba. Eragon sintió una fuerte opresión en el pecho y se quedó sin aire en los pulmones. Thorn se estaba alejando, pero si obtenía más energía de Glaer, todavía podría darle alcance. Pero el vínculo con el dragón dorado se había debilitado mucho, y sin él, Eragon no sería capaz de vencer a Thor y a Murtagh en el aire. Además, sabía que Murtagh tenía a su disposición decenas del Durnadis. Soltando un juramento, interrumpió el hechizo que la propulsaba por los aires y se lanzó en picado hacia donde estaba Arya. El viento le silbaba en los oídos y parecía querer arrancarle el cabello y la ropa. Eragon tuvo que achicar los ojos para soportar su fuerza. Un insecto chocó contra su cuello, y el impacto le dolió como si lo hubiera golpeado una piedra. Mientras descendía, buscaba con su mente la conciencia de Arya. Justo cuando acababa de percibir un destello de inteligencia procedente de abajo, Saphira pasó volando cerca de él. La dragona giró sobre sí misma en el aire y alargó una pata para coger un objeto pequeño y oscuro. Eragon sintió un aguijonazo de dolor procedente de esa mente que acababa de tocar, y luego sus pensamientos se apagaron y no sintió nada más. «¡La tengo, pequeño!», anunció Saphira. «Leta», dijo Eragon. Se detuvo suspendido en el aire. Miró de nuevo hacia donde había estado Thor, pero solo encontró la oscuridad y la luz de las estrellas. Oyó el inconfundible sonido de un aleteo hacia el este, y luego todo quedó en silencio. Desde donde estaba veía todo el campamento de los bardenos. Unas oscuras nubes de humo se levantaban entre el fuego. Cientos de tiendas estaban destrozadas en el suelo, cubriendo los cuerpos de los muchos hombres que no habían conseguido escapar antes de que Saphira y Thor los pisotearan. Pero esos hombres no eran las únicas víctimas del ataque. A esa altura, Eragon no podía distinguir los cuerpos, pero sabía que los guerreros habían matado a muchos soldados. Eragon sintió el sabor de las cenizas en el paladar. Temblaba, y unas lágrimas de rabia y frustración le bajaban por las mejillas. Arya estaba herida, quizá muerta. Nasuada había sido capturada, y pronto se encontrarían a merced de los hábiles torturadores de Galbatoris. La desesperanza abatió a Eragon. ¿Cómo iban a continuar ahora? ¿Cómo podían tener alguna esperanza de conseguir la victoria sin Nasuada?